Hola, hola a todo el mundo. Hola Silvia. Hola Un Noé, gusto buen día. verte. Estamos otra vez en Escuelas Brillantes y hay muchas maneras de hacer la escuela. O sea, a veces pensamos, no, escuela. No, no, hay miles de maneras. Por hoy tenemos una invitada muy especial que quiero mucho. Estamos con Silvia Lujano, licenciada en Educación Preescolar y experta en cultura de paz. Entonces es una buena combinación también. Y el tema se llama diverse schooling o diferentes maneras de hacer el schooling o aprendizaje o a crecer juntos. Hay tantas palabras ahora. Bienvenida, Silvia. Muchas ¿Por qué, gracias, Noé. ¿Por qué este diverse schooling? Bueno, pues es precisamente por el requerimiento de que mis hijos, por ejemplo, son de una manera diferente de aprender. Entonces, pues llegamos a este espacio desde recorrer un camino extenso en educación, ¿no? Desde una educación tradicional, una educación con una filosofía alternativa, como fue la filosofía Rayo Emilia, y luego, bueno, llegamos precisamente a la educación homeschooling y luego nos trasladamos al homeschooling. Este fue un camino un poco em, tropezoso, por así decirlo, pero de mucho aprendizaje y maravilloso ha sido este camino. Y por eso sabes todas las maneras de hacer schooling, no schooling, hay un montón. Si quieres, empezamos con el video, así Claro, a tu familia y vamos a arrancar. Déjame compartir la pantalla. Aquí la tengo. Es video, lo hiciste tú, es súper lindo. ¿Se ve mi pantalla? sí se ve, no, sí se ve. Vamos a arrancar y le voy a poner en grande. Bienvenidos a Tecnología 3000. Nos damos un abrazo. ¡Ay, qué bello! Silvia, ¿se escuchaba el sonido? Sí, Ah, bueno, sí se escuchaba bien, Noé. ojalá, es tan bonito. Oye, dijo Serengón, Peter, cuidaré al mundo. Eso dijo tu hijo. Sí, de hecho, precisamente empezamos todo este camino desde Diego, que por ahí sale que tenía 9, bueno, ahora ya va a cumplir 10 años, pero bueno, empezamos desde que tenía como 6, 6 y medio años. Ujú.
Él empezó en la escuela precisamente en una escuela pública de aquí de México, en donde el grupo pues era muy, muy grande y pues la maestra muy amorosa, muy atenta, pero no podía atenderlo a sus necesidades, ¿no? Él en ese momento no sabía leer y escribir y bueno, se inquietaba él mucho de no poder hacerlo como lo hacían los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí él se sentía como que no podía, se sentía mal con él mismo y bueno, fue como sacarlo de ese contexto para llevarlo precisamente a lo que les contaba, ¿no? De la filosofía Reggio Emilia y ahí en esa filosofía se habla mucho y se hace y se vive mucho el arte. Para él fue maravilloso el espacio. Sin embargo, la escuela era bilingüe y bueno, el inglés no lo podía comprender tanto. Entonces, la psicóloga nos mandó a hacer un estudio en general y de muchas diversas actividades, determinaron que él tenía un TDA medio y bueno, una que le llamaban inmadurez de aprendizaje. Sin embargo, en ese estudio a la vez, sus dos índices de inmadurez, por así decirlo, eran el lectoescritura. Sin embargo, los demás índices salían muy elevados, como él tenía en ese entonces 7 años, y los índices de creatividad, de arte, de desarrollo motriz, visual, llegaban a la edad de 10 años. Wow. Entonces, un psicólogo amigo mío vio el estudio, por otra parte, y me dijo, no, tu hijo tiene una inmadurez de aprendizaje solo en lectoescritura, que pues desafortunadamente en nuestro sistema actual valida mucho ese índice, ¿no? Entonces, bueno, pues él me recomendaba, ¿no? Que le atendiera más las necesidades, no los índices altos, que le diera valor a lo que él podía hacer. Y en ese proceso, bueno, nos pedían que Diego ingresara por tercera vez a primero de primaria por la lectoescritura. Y bueno, para nosotros se nos hacía como algo impactante porque el niño sabía mucho de manera oral, era creativo, investigaba. Y bueno, como él empezó a aburrirse en la escuela, decía a las maestras, es que esto ya me aburrió, no lo quiero ver. Y se volteaba a su silla y entonces nos decían, le decía a la maestra, es que eso ya lo sé, no me interesa. Y entonces la maestra lo tomaba de una manera como desafiante, le decían que era oposicionista, desafiante. Y bueno, como empezó a tener como conflictos con las maestras, pues decían que no podía continuar en esta escuela. Entonces, precisamente el día que nos dijeron que no podía continuar y que tenía que repetir, y si repetía tenía que ser medicado para que él pudiera estar atento, siendo que la psicóloga nos había dicho que el medicamento no iba a incidir en su inmadurez de aprendizaje, solo era para que él tuviera como una atención. Pues no se nos hizo muy coherente ni lógico para un niño de esa edad, entonces decidimos desescolarizar. Y bueno, pues el proceso de desescolarización en este ámbito significó dejar de hacer actividades formales. Nos enfocamos a hacer juegos, hacer pintura, arte, pues que ellos vieran videos diversos, salir a museos, y nos encontramos grandiosamente con una comunidad muy grande de familias que educan sin escuela en Yucatán. Nos daba miedo realmente porque pues en nuestro país nos dicen que los niños tienen que estar escolarizados por ley y no sabíamos dentro de este camino si íbamos a infringir la ley, ¿no? Pero al acercarnos a estas familias, bueno, las experiencias fueron maravillosas. Quien nos dio la plática fue una mamá que inició, así igual como nosotros, ¿no? Con las mismas características de Diego, que a su hijo también lo catalogaban como inmadurez con TDA. Y el niño realmente era un investigador. De hecho, ganó un premio en 2019 respecto a la investigación de las mariposas diversas que hay en Yucatán, ¿no? Todo un proceso de 4 años de investigación y ganó un premio de entomología nacional por su Wow. catálogo. Entonces, Wow, tengo piel de gallina. eso nos Y nos habla llevó. de inmadurez. Oh my God, es imposible. Sí. Entonces, lo que hicieron ustedes es unschooling, o sea, cero escuela.
Ni siquiera homeschooling. No, de hecho, como ella nos Para que nos decía su explique la proceso, diferencia. Ajá. ajá, ingresamos como homeschooling, nos desescolarizamos, pero yo empecé a buscar plataformas que nos apoyaban con un currículum de materias. En ese entonces, Santiago, que era el pequeñito, ya ingresaba primero de primaria. Y lo que nosotros nos acercamos fue una escuela de Estados Unidos que nos proporcionó un currículum llamado Flexi Schooling, que era precisamente llevar el currículum como ellos nos decían, pero nosotros lo podíamos adecuar de acuerdo a nuestros tiempos, necesidades y requerimientos. Y bueno, lo llevamos un año, sin embargo, Diego, por el proceso de lectoescritura, se retrasaba respecto al currículum. Y Santiago aprendía muy rápido, entonces sobrepasaba el nivel que le pedían para primero de primaria. Entonces, en esa situación, lo que decidimos el año siguiente fue hacer homeschooling, que ya era una metodología toda, es una filosofía de vida todavía más libre, porque en ella se da precisamente libertad de que los niños elijan ¿cómo se dice? Sus contenidos a aprender, también eligen la manera en cómo lo hacen. Ellos mismos fijan sus tiempos, pueden hacerlo entre los dos como si fuera un proyecto juntos, pero particularmente el homeschooling es como muy de ellos mismos, ¿no? Ellos guían su propio aprendizaje y lo que a ellos les interesa mucho aprender. ¿Y eso es homeschooling o unschooling? Ese es el homeschooling. El homeschooling, la diferencia con homeschooling es que el homeschooling te da una guía de curricular, te da unos contenidos, incluso te da tiempos de cuánto debes de llevarlo, en cuánto tiempo debes de cubrir ese contenido. Y es mucha la diferencia de que ahora, por ejemplo, en los tiempos de pospandemia, se habló precisamente de que la educación se ha hecho homeschooling y eso es errado porque el homeschooling es toda una filosofía de vida familiar. La familia se centra a preguntar qué quiero educar en mis hijos, cómo los quiero educar, de qué manera y a qué ritmo. Y la educación que se está dando actualmente, que llaman homeschooling, las escuelas, no lo es porque solamente es educación a distancia. Esta diferencia es precisamente que la escuela le da a través de la manera virtual las clases, ¿no? Un profesor está atrás de la pantalla o a lo mejor una plataforma que le da las clases y el niño solo toma las clases como si fuera pues de manera presencial, pero a través digital, ¿no? Y en el homeschooling lo que hace es precisamente hacer todo un proceso de crear contenidos adecuados a la manera de aprender de cada niño, de cada integrante de la familia. Y dentro de este proceso, la familia es muy importante porque no solo los niños se desescolarizan, sino nosotros como padres que crecimos en un camino tradicionalmente ya construido, ¿no? En la educación formal, pues muchas veces nos dan miedo cosas como en el homeschooling fue un proceso nosotros de familia de desapegarnos y desaprender cosas y permitir que ellos sean los que guíen su propio aprendizaje. Con esto no quiere decir que se les deja que hagan lo que quieran y ya los soltemos y estén libres nada más haciendo lo que quieran y cuando quieran, no, se lleva un proceso precisamente de acompañar a través de tú darle las herramientas y acompañar ese proceso que el niño pide. Por ejemplo, si está muy interesado en cuestiones de dinosaurios, si tienes un museo cerca que hable de dinosaurios, bueno, llevarlo, acercarle folletos, libros, tú buscar videos con él, que sean videos dentro de la red segura, ¿no? Para que pues caiga en unos videos no adecuados para ellos. Y también a la vez tú te vuelves parte del aprendizaje porque obviamente no sabemos, no somos todólogos, ¿no? Sino que vamos aprendiendo junto con ellos respecto a sus proyectos y lo que ellos quieren aprender. Mira, Silvia, en el video había un momento que hacía waffles. ¿Cómo se dice en español? Waffle. Waffles. Waffles. Ajá. ¿Esto también fue un proyecto de ustedes? Sí. O de ellos, mejor dicho. Sí, fíjate que en ese proceso nosotros adecuamos el modelo de los 7 pétalos a nuestro
primero homeschooling y luego el homeschooling. Para el homeschooling fue mucho más fácil adecuar los 7 pétalos, porque vamos tocando precisamente desde el pétalo azul, ¿no? La parte de ejercicio, todos los días salen, corren, brincan, y los días que no se puede por cuestiones de que hay restricciones, ¿no? En nuestra región, o que es el clima no lo permite, dentro de casa hacemos actividades como gimnasia cerebral, incluso a veces hasta rodar en la cama, ¿no? O Ajá. ellos hacen ejercicio por sí, se ponen a bailar por sí mismos. Y vamos tocando precisamente desde la parte del pétalo amarillo a la parte articulada. Ahí es donde dejamos que ellos suelten su imaginación y generen sus propios proyectos. Un día a Diego tenía muchas ganas de comer waffles, no los había comido y entonces le regalaron una waflera. Y entonces la tenía unos días antes y de pronto se le ocurrió junto con Santiago que ellos querían tener dinero porque querían comprar unos materiales para hacer unas actividades y que no tenían el dinero ellos. Nosotros estábamos haciendo unos pagos y le dijimos, por ahora no podemos comprarles los materiales más adelante. Y entonces ellos se sentaron a platicar y Santiago, que tiene una creatividad de crear muchas cosas y productos y dice que él va a vender y que va a tener dinero. Y entonces le dijo Diego, ¿por qué no hacemos nuestro propio negocio? Hacemos waffles para vender. Y de pronto ellos se sentaron en el piso y empezaron a hacer su logotipo. Santiago que dibuja, lo diseñó, ¿no? Diseñó la figura, el nombre, y Diego lo coloreó y entonces ya hicieron su logotipo. En papel lo hicieron, ¿no? Y de pronto nos pidieron que lo sacáramos en la computadora para hacer muchos más. Y los imprimimos y sacaron varios cuadritos. Nos pidieron que les compráramos los materiales, ¿no? El ingrediente, las cajitas para vender. Y bueno, fue un proceso también de llevarlos al lugar, aquellos a través de una lista, ¿no? Que ellos hicieron, pagaran, vieran las cuentas. Llegando a casa, pues viéramos los procedimientos a través, ¿no? De pesos, medidas, de cómo se hacen los waffles y los empezaron a hacer. Hablamos también previamente de que una waflera pues es cuestión eléctrica y caliente, pues las cuestiones de previsión, ¿no? De cuidado, autocuidado y pues del cuidado también al producto, ¿no? De que tenían que usar unos guantes para que no tocaran los alimentos con las manos directamente. Bueno, fue todo un proceso muy, muy interesante. Y lo bonito es que ellos mismos hacían los waffles, los empacaban y yo lo que hacía era llevarlos a entregar a amigos que ya tenían sus pedidos, ¿no? Entonces ellos recibían directamente el dinero y ellos hacían como la reinversión, ¿no? Sacaban las cuentas y con su dinero reinvertían para hacer nuevamente waffles. Esto fue pues por algunos meses que tuvimos los encargos y ya no pudieron continuar por estas cuestiones de restricciones de movilidad y todo, pero fue un proyecto muy bonito, les dejó grandes enseñanzas y a la vez, por ejemplo, a Santiago le dejó la idea de crear ahora nuevos productos. Qué interesante, qué interesante. Sí. ¿Cómo puede hablar de inmadurez? O sea, son genios, genios. Sí, Yo sé que también investigaste bastante clase de schooling o de manera de aprender, compartir, crecer. ujú. ¿Quieres compartir tus imágenes Sí, mira, para ver que de verdad las familias, incluso los profesores, podemos aprender realmente muchas cosas creativas que hay hoy por hoy? Creo que esta crisis del 2020 nos abrió los ojos que hay un abanico fabuloso y como investigaste todo, yo pienso que sí, mira, te es voy a importante compartir. que nos pueda compartir todo tu Sí, les voy a compartir con mucho investigación. gusto. Precisamente estos espacios no son tan conocidos, pero son maravillosos. ¿Por qué son, y lo comento desde este punto de vista, increíbles? Porque nos dan la posibilidad de que los niños mismos creen sus aprendizajes. Y bueno, estos espacios de Iberschooling, que yo le llamo aprendizaje libre, ¿no? Porque precisamente da esa posibilidad de, de aprender desde una manera respetuosa, ¿no? Desde una manera adecuada a cada persona como un individuo único y especial y repetible, ¿no?
Bueno, aquí les pongo una frase que por así decirlo, la persona que creó el homeschooling, ¿no? John Holt, que era un profesor en los años 70, decía que el aprendizaje no se separa del resto de la vida, se aprende en todo momento y en todo lugar. Y bueno, Correcto. viendo esto, es real, el aprendizaje no se puede decir que un día vas a la escuela y aprendes y llegando a tu casa ya no aprendes. Realmente aprendes todo momento desde que te levantas hasta que te duermes, ¿no? Bueno, ¿Qué esa tal si educación, aprendemos también de noche sí, exacto. en el sueño? En el sueño, tus sueños, todo el día, 24 horas aprendemos y eso no es ajeno a nuestro día a día. Entonces, bueno, la educación sin escuela se divide, por así decirlo, en estas familias, en homeschooling y unschooling. El homeschooling, los que les comentaba, es que es lo que nosotros empezamos a hacer, que era precisamente llevar un currículum e ir haciendo investigaciones. No se trata de llevar la escuela a tu casa, para nada es que sientes a tus hijos 5 horas a hacer No, no, planas o no, libros, no, eso no no. lo es. O que estén dentro de tu casa solamente aprendiendo, no. Sácale de la jaula, ¿no? Exacto, es J. precisamente, Guillo ahora. sí, es precisamente sacar la escuela a todos los espacios donde se puede obtener algo interesante. Tal El cual. ¿Qué están homeschooling. haciendo aquí? ¿Están con una exposición? Aquí están en un centro de investigaciones que se llama el CICI, que está en Yucatán, es un centro de investigaciones científicas y ellos abren sus puertas una vez al año para todos los alumnos y escuelas que quieran. Nosotros ingresamos precisamente desde el homeschooling con un grupo de la comunidad que les comentaba, pudimos ingresar y los niños iban preguntando todo lo que ellos querían. Ahí ellos estaban escuchando respecto a los antibióticos y los microbios y qué eran y Wow. ellos hacían sus propias preguntas, ¿no? De qué les interesaba y ellos eran lo que estaban precisamente preguntando. Esto era precisamente basado en un tema del currículum que llevábamos del FlexiSchooling. Aquí en esta siguiente imagen del homeschooling es Diego, donde hace unos meses se le ocurrió que él quería hacer una máscara de que le llamaban kabuki, ¿no? Según la cultura japonesa. Y empezamos a hacerlo desde yeso, desde que él se puso las vendas de yeso y luego ya al secar él la limó, la fue definiendo y ahí estaba terminando como de pintar, ¿no? Los detalles. Esta máscara la utilizó porque cuando empezaron los foros de hispanoamericanos de la niñez, de Pedagogía 3000, él quería participar, pero le daba pena. Dice que para presentarse le daba pena y quería ponerse una máscara. Ya ¿Qué? después lo tomó como como se sintió tan bien con esta participación que ya no la utilizó, pero para ese motivo fue. Qué interesante. Bueno, también hay otro, lo que les comento ahora que les estoy nombrando mucho, el FlexiSchooling, es una modalidad de homeschooling que le da el currículum, pero te deja la libertad de que tú lo lleves de acuerdo a tu ritmo y te da también como la oportunidad de que utilices libros o materiales diversos. En este caso, yo les tomé una foto porque ellos estaban llenando unos libros que nos mandaba la plataforma y los estaban haciendo a su ritmo. Ahí como ven, cada uno estaba haciendo su libro, no requiere que yo como mamá esté a tanto de, a ver, vamos a hacer esto y en tanto tiempo. Y no, ellos se sentaban y al momento que ellos sentían la comodidad de hacerlo, sabían que lo tenían que hacer para llevar el ritmo del currículum, pero lo hacían a la hora que ellos querían, ¿no? Era como cuando se sentían bien para hacerlo. Otra modalidad que pues que nosotros no ingresamos, pero que tengo mucho conocimiento ahora que se está dando, de hecho, que se llama los grupos burbuja. Estos son grupos de niños son grupos de pequeños, con pequeños integrantes. Pueden ser desde 2, 3 hasta máximo 8 niños. Estos grupos burbuja los están llevando personas que tienen como el conocimiento para guiar la educación y lo hacen a través de actividades libres, por ejemplo, a través de proyectos o actividades como si fuera un curso de verano, un campamento nada más de actividades que apoyan su aprendizaje. No son oficiales, de hecho, aquí en México algunos estados los han prohibido,
pero la gente los pide tanto ahora porque les da la confianza de que los niños no van a estar en un grupo masivo y van a poder estar desarrollando aprendizajes de una manera divertida y cómoda, precisamente apoyando a todo a liberar todo el estrés que los niños tuvieron por estar resguardados tanto tiempo en sus casas, ¿no? Muchos niños tienen miedo de llegar a escuelas por todo lo que se escucha, ¿no? De los contagios y de las medidas tan restrictivas que hay para ellos. Y bueno, los grupos burbuja les da la oportunidad de ser más cómodo para ellos, más confiados y se sienten más seguros. Aquí también se han desarrollado ahora unas escuelas muy interesantes, que es el Journal School. Estas escuelas, hay muy pocas todavía y no son oficiales. Sin embargo, son escuelas que han desarrollado metodologías precisamente basadas en el pétalo rojo de Pedagogía 3000, ¿no? Como guiando el aprendizaje a través de su filosofía de aprender haciendo. Significa que, bueno, en todo el aprendizaje, el aprender haciendo es lo normal. Sin embargo, ellos seguían mucho en que si, por ejemplo, un niño es muy interesado en, como en la imagen está, ¿no? Desarrollar cuestiones de crear a través de madera, productos. Bueno, pues se van directamente con la persona o un tallerista que tenga esa apertura para darle la guía a los niños. También se da, por ejemplo, el Journal School puede ser no solo en cuestiones de oficio, sino también de actividades como, bueno, hay una experiencia muy buena de una escuela que está haciendo vínculos de grupos pequeños de niños que quieren, por ejemplo, aprender arquitectura o lo que se le llama las bases de la arquitectura a través de la creación, ¿no? De edificios o de construcciones. Y bueno, estas escuelas lo que hacen es hacer la vinculación con despachos de arquitectos propiamente y una experiencia muy buena de esta escuela se llama Journey, que está aquí en Monterrey, es que hizo, por ejemplo, un proyecto en donde los arquitectos tuvieron una petición de hacer un edificio y invitaron a los niños para que junto con los diseñadores y los arquitectos del despacho crearan el proyecto basados en la creatividad de los niños. Ellos Wow. hablan de que precisamente los niños hasta los 5 años tienen desarrollada la creatividad al 100%. Llegando a los 8 o 9 años, baja su creatividad hasta como un 50% si no es adecuadamente desarrollada. Y cuando llegan a los 15 años, la creatividad puede caer hasta un 15% de cuando éramos pequeños. Por eso es que es tan importante desarrollar la creatividad y la imaginación. Hay ahora algo que se llama educación imaginativa, en donde habla de cómo podemos desarrollar desde nuestras etapas de evolución, ¿no? Esa imaginación para que no se pierda. Y esta educación journal es lo que utiliza, ¿no? Llevar a los niños a espacios en donde aprendan algo, pero de manera real. En el caso por ejemplo, en Yucatán había una escuela en Cancún en donde ellos, precisamente por la zona maya, utilizaban hamacas para dormir frescos. Y lo que hacían era llevar a los niños a las comunidades a las personas así, las comunidades mayas donde se hacían hamacas y los niños hacían su propia hamaca. Eso pues les llevaba pues toda la satisfacción y además se quedaban con el aprendizaje para ellos después hacer hamacas y quizá también poder venderlas, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo importante de esta metodología. Las escuelas socráticas en esta imagen habla de que se basan precisamente en la filosofía de Sócrates, de hacer preguntas constantes, de siempre indagar por algo más allá del conocimiento que nos dan, incluso a veces hasta dudar si el conocimiento que nos dieron es real y comprobarlo. En esta imagen, escuelas socráticas, hay unas que también se están dando a nivel mundial y se guían mucho entre el aprendizaje de hacer como unas consensos para empezar a hacer proyectos, pero a la vez ellos diseñan una planeación a través de temáticas y lo validan entre ellos mismos, ¿no? Ellos dan, por ejemplo, queremos saber
la contaminación en el mundo. Bueno, pero ¿qué queremos? Y entonces ellos hacen específicamente van llegando a un punto y se hace una lluvia de ideas en donde todas las ideas son válidas y las vamos a ir descartando respecto a las preguntas. Bueno, también hay escuelas que precisamente lo que estamos ahora invitando es hacer escuelas barriales, como tú bien lo has nombrado, Noé, son espacios que no son escuelas, por así decirlo, cerradas, sino son como espacios barriales, comunidades en donde toda una comunidad en especial quiere hacer algo por los demás, quiere hacer algo por su misma comunidad y entre ellos se van dando el aprendizaje. Si dentro de ellos una persona sabe hacer postres y otra sabe hacer muebles de madera y otra sabe sobre huertos, bueno, todos llevan el aprendizaje a la misma comunidad y se hace de una manera no formal, sino entre colaboración. Y así no se desvincula de su ambiente cercano, de su comunidad, de su Exacto, es barrio, algo de la muy real. local. Y a veces son los papás y los abuelos, o sea, nosotros aprendemos aquí. Así es, todos vamos aprendiendo de todos, es una colaboración y es un aprendizaje horizontal donde Y todos manejar eso, somos, no sí, solo somos, contenidos, pero manera de hacer, ¿no? Aprender nuevos paradigmas de vivir, compartir solidaridad. Es lindo. sí, Las escuelas aprendemos a aprender de todos en colaboración. En la siguiente imagen está Escuela de Bosque o Aprendizaje en la Naturaleza y esto se está dando en muchas partes del mundo precisamente donde se crean comunidades de aprendizaje. Aquí en la imagen, bueno, está en un bosque donde se ve que los niños tocan el lodo, preparan sus actividades a través del agua de lluvia, el contacto con la naturaleza, pues sabemos que es súper rico. Nos libera precisamente de la energía que cargamos, ¿no? De todas las cuestiones tecnológicas del espacio de ciudad. Y bueno, los niños aquí disfrutan, ¿no? E incluso muchas veces nos da miedo que toquen el lodo porque hay que está sucio o se van a enfermar por la lluvia fría o X. Bueno, estos espacios nos vinculan y nos dan esta oportunidad, ¿no? Disfrutar de esos ambientes que ahora muchas generaciones ya no tienen. Yo me acuerdo que yo sí viví esto de hacer pastelitos de lodo y jugar ¿ves? con hojas, ¿no? Entonces es acercar de nuevo a los niños que ahora son muy tecnológicos a espacios de naturaleza donde puedan crear nuevos aprendizajes. Se complementa. Y Y bueno, dicen, tenemos si hay mal también, tiempo, ¿sabe lo que dicen? No hay mal tiempo, solamente hay ropa inadecuada. exacto, Así que no hay exacto. pretexto para no ir afuera. Sí, 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 y dentro de estos procesos estamos como padres dentro de también de esa desescolarización o de esa, de crear, de quitarnos esos paradigmas, ¿no? De que la lluvia fría nos enferma o mucho sol nos puede causar enfermedades, ¿no? No, vemos que ahora es como el reconectar, ¿no? Con la naturaleza nuevamente. Y en este proceso también hay familias que hacen esta modalidad de aprendizaje sin escuela que es muy, muy interesante. Yo espero en un futuro poder hacerlo cuando se pueda volver a hacer, ¿no? De manera libre estos espacios. Mis hijos sueñan precisamente que hagamos el Travel School, ¿no? Que es Claro. viajar a través de una que le llaman una casa camper o una vagoneta, ¿no? A espacios y agarrar una ruta, por ejemplo, queremos conocer todo nuestro país, que nosotros estamos en México, queremos conocer todo México y a través de un tiempo indefinido, ¿no? Como ir llegando a espacios. Estas familias lo que hacen es que ellos van invitando y cómo generan recursos. Bueno, hacen a través de crowdfunding, ¿no? A comunidades con amigos y lo que ellos van haciendo es que van documentando todo a través de las redes y van Wow. compartiendo espacios y también hay familias que, por ejemplo, si son profes que dejaron su escuela y quisieron hacer esto, lo que hacen es, por ejemplo, llevar una caja que le llaman sorprendizajes, ¿no? Que es como de
libros o materiales, y lo que hacen es, llegando a una comunidad, hacen un espacio para hacer, por ejemplo, lectura para toda la comunidad, y la Ah, comunidad les retribuye qué con bello. dinero o apoyándolos en espacios para Comida. que ellos duerman, les da comida, les dan ropa, les dan víveres para su camino, les apoyan arreglando sus vagonetas cuando se descomponen. O sea que Qué se crea lindo. un vínculo muy lindo, muy, muy lindo. Y hay Claro, porque familias, dar y recibir es circular. exacto. Y Bueno, lo que vemos, pueden hacer, Silvia, es llevar la waflera o la cosa de waffle y tener electricidad y enchufar y vender waffle en todo México para sí. pagar la gasolina. Sí, de hecho es bueno, muchas comunidades, bueno, ellos mismos a veces se llaman que son como los gitanos actuales, ¿no? Que van de comunidad en comunidad haciendo espectáculos o llevando aprendizajes o haciendo Ok. cosas. Es muy lindo. Ahora Y hay motor con agua, así que no hay que comprar gasolina, comprarse el motor con agua. ¿De sí, verdad? Ajá. y por ejemplo, una familia que viajó desde España y fueron desde Argentina y llegaron hasta Cancún, México. En Cancún, Wow. México, les tocó ya las restricciones por la pandemia, y lo que hicieron fue, a toda su comunidad que les había dado apoyo económico y los habían seguido por las redes, que ya eran mucha gente, rifaron su camión. Ellos hicieron un camión, lo transformaron en toda en una casa de camino, y lo que hicieron fue donarlo, y esa familia que lo recibió lo donó a su vez a una comunidad maya para que hicieran una biblioteca rodante. Entonces fue Wow. muy interesante este proceso, es muy Qué bello. bonito. Ujú. Es- Y bueno, una versión similar, ¿no? Es el World Schooling, que es personas que no llevan propiamente una vagoneta, pero que se hacen una planeación anual de ir a espacios a conocer, ¿no? Si se guían, por ejemplo, en este año queremos viajar a 5 países o a 5 estados de nuestra región, ¿no? Y lo hacen ya de manera, como constante, van y conocen espacios, y también hacen precisamente lo mismo de crear comunidades digitales para que las personas puedan ir conociendo su caminar y su lugar en donde estén. Entonces Perfecto. es muy interesante estas maneras. Esas familias son reales, las fotos son de familias reales, ¿no? Que lo están haciendo. Wow. Y bueno, aquí dentro de todo esto que le llamamos el aprendizaje libre, hay algo muy importante que es el aprendizaje autodirigido. Y bueno, surge precisamente desde el aprendiz, ¿no? No del aprendiz maestro aprendizaje, sino de que uno mismo puede ser su propio aprendiz. Y desde sus propios intereses, se lleva al propio biorritmo, que significa que lo llevas a tus tiempos, con tus medios, es flexible para ti, de acuerdo también incluso a tu estado anímico. Si un día ya tienes planeado algo, pero despiertas y no te sientes bien para hacer este proyecto, puedes ser flexible y hacer otra cosa, o incluso puedes hacer el día del no hacer nada, como tú le llamas el tiempo de no hacer nada. Mis hijos lo llevan muy bien cuando se sienten que ya que no les está llegando algo significativo. Ya han optado por eso, por estoy aburrido, esto ya no me gusta, bueno, me acuesto y no hago nada, ¿no? Es como les crea nuevamente más ideas y los relaja y los hace estar más en conexión con ellos. Y bueno, esta manera de aprendizaje autodirigido habla precisamente de que es de manera espontánea, o pueden ellos mismos hacer su planeación, pero es totalmente flexible. Respecto a esto del feedback, es que ellos mismos llegan a sus propios autoevaluaciones, y se pueden retroalimentar y pueden rehacer su planeación, o pueden darle otra versión, ¿no? Otro cambio. Y bueno, el aprendizaje autodirigido sí es de manera individual. Es tú mismo con tus ritmos y viendo tus propios avances, y tú te validas. Y es muy interesante que aquí se valida mucho tanto las emociones que le llaman negativas, porque a veces estar enojado, a veces estar con miedo, a veces estar aburrido, lo tomamos como algo malo, y vemos que desde estas emociones y estas sensaciones se pueden aprender muchas cosas, sobre todo en el aprendizaje autodirigido. El error no existe, el fracaso no existe. Tal Todo cual. lo que haces es un aprendizaje más y nos lleva a mejoras.
o a cambios o nuevos aprendizajes, pero no existe el error. Eso es importante, ¿no? De la nueva educación. Algo importante que nos lleva mucho nos preguntan mucho personas que no saben de estos aprendizajes fuera de escuela es, ¿pero qué pasa con la socialización? Es una pregunta muy constante. Siempre, siempre preguntan. Siempre. Sí, bueno, aquí siempre nuestra respuesta es la socialización está en todo momento. Se socializa desde que naces con tus padres, con tus tíos, con los doctores, con la comunidad, con tu iglesia, con todo se hace socialización. Y es interesante porque se cree que socializar es llevar a los niños a la escuela a que jueguen o estén junto con sus pares. Sin embargo, por eso es que se han determinado también investigaciones que la relación entre pares también causa muchos conflictos que no saben resolver porque están en la misma evolución, ¿no? De crear vínculos más respetuosos y pues requieren una guía de un adulto. Entonces ya no es una socialización libre, es una socialización dirigida. Muchas veces nosotros como padres queremos que los niños, por ejemplo, si quitan un niño, le quita el juguete a otro, es discúlpate inmediatamente, pídele una disculpa, di lo siento. Cuando el niño no lo siente, ¿no? Cuando son sus propios vínculos, su socialización está en constante crecimiento y evolución. Entonces, la socialización que se da dentro del homeschooling y todas estas maneras diversas es muy rica porque es multiedad. Los niños conviven, como en este caso, con adultos, con jóvenes, con niños de su edad, aprenden de todas las edades y precisamente es que este espacio crea esa socialización que es más enriquecedora. Los niños que llevan aprendizajes fuera de la escuela son niños que son muy sociables. Sí hay personalidades que son más tímidas o les gusta menos socializar, pero por lo regular los niños que llevan aprendizaje fuera de la escuela son mucho más sociables. Tienen otro bagaje también del lenguaje, ¿no? Es bien interesante. Sí, es verdad. Hay muchos testigos que dicen son mucho más sociables, otra clase. Ajá. Sí, y Wow, bueno, súper. sí, y bueno, para compartir algo especial, es que no es el aprendizaje libre, que sí tenemos que tener en cuenta. Precisamente lo que hablaba hace rato, ¿no? Que no es educación a distancia, porque solamente tomen la educación a través de las clases que dan por televisión o virtuales, o que se guíen de una planeación o tareas específicas, o que pues se lleve con exámenes de evaluación basado en los contenidos a través de profesores. Esto no es un aprendizaje libre. Tampoco hay que ser responsables para llevar esta educación precisamente desde la responsabilidad de que nosotros queremos fomentar aprendizaje de significativo y de calidad de nuestros niños. Bueno, no hay que caer en la negligencia parental, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues no dejar que hagan lo que quieran sin hábitos saludables, ¿no? O sea, duérmete a las 3 de la mañana y párate a las 5 de la tarde o come a la hora que quieras o no es eso, es al contrario, llevar unos hábitos establecidos como acuerdos y desde la conciencia que ellos saben que lo que están haciendo es para su beneficio personal y no es para cumplir tu expectativa como buen papá, ¿no? También tampoco hay que dejarlos en pantalla sin cuidado y sin atención a diario. Con esto se dice que ahora precisamente como todo es a través de de lo digital, el internet, bueno, tú puedes dejar que ellos aprendan lo que quieran y que lo busquen donde sean, ¿no? Porque sabemos que ahora las redes, pues, no todas son respetuosas ni sin riesgo, ¿no? Entonces hay que llevar a los niños con un compromiso de estar vigilando cuáles son los contenidos que buscan. Incluso tú mismo puedes buscarle contenidos previos y darle una opción de, mira, esto está interesante, por aquí puedes verlo. Y bueno, tampoco dejarlos que todo el día se la pasan en pantallas, eso es muy dañino para su vista, para su energía, para ellos mismos, ¿no? Y también, bueno, no acompañar el proceso de aprendizaje es caer en negligencia parental. ¿Sí significa esto? Bueno,
que tú como padre pues tienes que acompañar respecto a precisamente si tus hijos quieren saber más sobre algún tema, pues buscar dentro de los espacios de comunidad donde puede aprender, en espacios culturales, a lo mejor con una vecina, a lo mejor en la tienda de la esquina la persona le puede enseñar algo, en talleres, por ejemplo, ¿no? En la misma, por ejemplo, aquí que hay mucha tortillería, ¿no? Cómo se maneja Ah, la masa, de dónde surge, de cómo obtienen el maíz, por qué es así, ¿no? De todos los lugares, de toda nuestra comunidad se puede aprender. ¿Y quién mejores maestros que las personas que hacen su labor dentro de la comunidad, ¿no? Ellos son los ay, mejores maestros para enseñarnos algo. así es. Sí, entonces, bueno, pues incluso hasta las personas que hacen comida dentro de las que llaman cocinas económicas o cocinas para la comunidad, ¿no? Qué interesante aprender qué mejor chef que una persona que hace comida todos los días y sabe los tips y los trucos de la cocina para hacerla rica. Y bueno, y también no podemos imponer contenidos, ¿no? No es lo que tú quieras aprender porque a ti te gustaría. Incluso a mí me pasó y le puedes comentar como por experiencia. ¿Quieres parar de compartir la pantalla así que podemos ver Sí, tu cara? ok. Y Bueno, gracias. Bueno, antes de terminar, les quiero compartir esto. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Eso es fundamental. ¡Bravo! Por más que nosotros queramos, ahí Me viene donde el encanta. imponer contenidos no se puede, ¿no? El aprendizaje ocurre cuando la persona quiere aprender. Y bueno, algo también bonito es que todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Y jugamos todo el tiempo, toda la vida, toda nuestra vida jugamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces es como unas frases muy bonitas para que nos quedemos con ellas, pero bueno, para cerrar les comento que dentro de este imponer aprendizajes en nuestro camino como familia, mi primer hijo, que ahora tiene 18 años, él sí fue escolarizado. Era un niño que precisamente se aprendió en la filosofía Reggio Emilia todas las cuestiones de arte, pero era un niño que era muy bueno en matemáticas. Siempre participaba en que le llamaban las Olimpiadas de Matemáticas, siempre ganaba premios y lo llevaban por todo su camino educativo hasta la preparatoria. Él era el que representaba a su escuela en Olimpiadas Matemáticas. Y hubo un día en que él dijo, bueno, nosotros pensábamos que precisamente porque era muy bueno en matemáticas debía estudiar una ingeniería o algo de robótica, y nosotros le inducimos a ello, y en la preparatoria tuvo que tomar un taller, que elegir un taller, y dentro de los talleres eligió robótica. Él entró y estuvo un año, y él mismo al terminar el año se dio cuenta que a pesar de ser tan bueno en matemáticas, no era algo que le llenara en su vida y decidió salir de ahí. ¿Qué es lo que él buscó? La música. ¿Por qué? Porque buscó el taller de música en donde le enseñaban a tocar el teclado y a cantar. Él descubrió que la matemática que le llenaba más era a través de la música. Y entonces decía, una vez me dijo algo bien interesante, me dijo, mamá, es que ustedes creen que yo, por ser tan bueno en matemáticas y tener ese talento, me va a hacer feliz en la vida, y no es así. Ese talento, incluso cuando ustedes decían que yo era muy bueno y toda la gente me aplaudía por ser bueno en matemáticas y ganar premios, no me hacía sentir feliz ni me hacía sentir satisfecho de mí mismo, porque ese talento ya lo tuve desde nacimiento, no me costó, lo traía conmigo. ¿Qué es lo que sí valoré? Fue aprender música, porque eso me creó un reto y fue un aprendizaje nuevo para mí. Entonces, con mis hermanos, no les impongan que porque ellos son buenos en algo, los guíen a hacer eso. Y eso fue una de las cosas fundamentales que guiamos y que compartimos en los grupos homeschooling, ¿no? Que a veces muchos papás dicen, es que mi hijo es muy bueno en baile, hace muy buenas caricaturas o canta muy bien, y los queremos inducir ahí. En aprendizaje libre se invita a que dejemos que los niños vivan muchas experiencias y ellos mismos decidirán a qué se van a enfocar más adelante. Entonces, bueno, con esta reflexión los dejo. Muchas gracias, Noé. No, eso es el consejo de oro y broche de oro también para las familias, para papá, mamá, los abuelos también, que a seguir
este ejemplo. Qué fuerte, qué increíble, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien con tu familia. Tal vez vas a descubrir más maneras de aprender juntos. Todo lo que nos enseñaste hoy fue maravilloso y yo aconsejo que vea otra vez el video para y apuntar, ¿no? Y lo más importante, hacerlo según lo que quiere tu familia, tus hijos, tus hijas, nietos, nietas, estudiantes, porque uno dice, soy en la ola, no lo puedo hacer. Puede estar en un colegio y hacer una salida de campo, hacer un viaje, ir a algún lugar, se puede. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Muchísimas Silvia. gracias, Un Noé. placer. Muchas Hasta gracias. Saludos a luego. todos. Gracias. Chao. Gracias.